Bueno, empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, creo que para la mayor parte de las personas acá, el doctor Barros necesita presentación. El doctor, Claro. la persona, el mayor reconocimiento que tiene la Argentina en temas de cambio climático, tecnológicos, climáticos, meteorológicos. Hace muchos años, cuando decidimos poner una estación meteorológica, yo lo fui a ver a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y le pedí si podía venir a acompañarnos a observar. No solamente vino, Vicente recorría estación por estación, cada una de ellas con tipos de recomendación, así que conoce la provincia, podría decir, mucho mejor que muchos nacidos y creados. Ha estado en cada lugar, en cada estación, viendo los problemas. Bueno, pasó el tiempo, él tuvo muchos compromisos internacionales en estos años. Bueno, y ahora lo que queremos es que vuelva a trabajar con nosotros, porque queremos aprovechar la sabiduría. Ayer a tarde, cuando estuvimos empezando una serie de charlas, comentó que, bueno, que además que tenía preparado unas conferencias que ya había dado en algunos otros lugares. Dijimos, ¿por qué no hacerla acá también? Así que eso fue como, no tuvimos mucho tiempo de preparar y de invitar a más gente, así que somos los que estamos hoy acá. Bueno, los dejo con ustedes. Bueno, muchas gracias, Alicia. Todo lo que decís no sé si es cierto, pero claro. Bueno, lo que voy a presentar hoy son dos aspectos en los cuales tuve la suerte de estar involucrado en los últimos años. El primero es sobre el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es un organismo de Naciones Unidas que lo que hace es revisar toda la inmensa literatura que hay sobre el tema y hacer una síntesis, y después una síntesis de la síntesis para los decisores políticos. Es la base de la negociación internacional, porque ustedes se pueden imaginar los diplomáticos, abogados, economistas, cualquier y no van a leer 30.000 trabajos que hay en un periodo de 5 años, que son los que se revisan en el tercero. Lo que se hace entonces es el consenso. El consenso científico sobre el conocimiento y en qué estado estamos, y es lo que voy a presentar, una especie de síntesis de la síntesis de la síntesis de lo que son los resultados del último informe del IPCC. Y después también estuve trabajando en la comunicación nacional, dentro de las obligaciones que los países tienen, de los que han ratificado la convención, que son todos, prácticamente son 185 países. Una de las obligaciones es hacer periódicamente una comunicación nacional, es decir, la Argentina ya hizo su tercera, y además tuvimos una revisión, y en esa tercera comunicación hay mucho material. Bueno, a mí me tocó participar 2 veces, primero como integrante del CIMA, que es un instituto del Mar y de la Atmósfera, que se encargó de hacer los escenarios climáticos, y después, bueno, haciendo la redacción final. Así que tuve esta suerte, y eso es lo que está condensado en esta charla de 1 hora más o menos. Bueno, a ver cómo andamos. No sé cuál es la que mueve. ¿Con el mouse? ¿Con la ruedita? Ah, está bien. Bueno, no soy zurdo. Bueno, lo que causa, no vamos a hacer una revisión de la teoría del cambio climático porque, bueno, sería demasiado, pero lo que causa el problema son los gases de efecto invernadero, que están en la naturaleza desde antes que el hombre llegara, pero el problema es que el hombre le está agregando a las concentraciones de estos gases, está emitiendo cantidades que han hecho aumentar la concentración de los gases. Lo que están ahí son dibujos de lo que era en el panel de este lado, empezando hasta el 1750, ¿no? Con una escala negativa por ese lado, las concentraciones de dióxido de carbono que estaban más o menos estables en 280 partes por millón. Esto se sabe por paleoclima, por ejemplo, aire que está encerrado en el hielo del Antártido, de Groenlandia, etc. El metano, más o menos lo mismo, aunque estaba un poco en ascenso, y el nitroso
también estable. Pero desde 1750, es decir, junto con lo que se llama el periodo industrial, donde empieza el periodo industrial, empieza a crecer estas concentraciones. Y hoy el dióxido de carbono alcanzó 40% más que en su periodo anterior. Y el año pasado ya se alcanzaron varios meses, hubo valores superiores a 400 partes por millón. Pasamos de 280 a 400. El metano subió un 150% y el nitroso un 20%. Bueno, estos gases lo que hacen es, la radiación que llega del Sol en la atmósfera es bastante transparente, calienta la superficie emite la radiación en otra longitud de onda porque está más fría, y ahí es donde los gases estos hacen el efecto de atrapar. Cuanto más concentración tenemos, más es el calor retenido y en consecuencia sube la temperatura. Este es el problema que sería el del calentamiento global, y que como el calentamiento es diferente, como vamos a ver en distintos lugares del planeta, modifica entonces el campo de presión, de viento, de precipitación, todo. Esto es un cambio climático. Bueno, lo que está ahí presentado en la figura de ustedes, ¿no? de la izquierda, arriba, es la variación de la temperatura global. Esto es el resultado de mediciones en los barcos, en los océanos y en las estaciones meteorológicas que hay en todo el mundo. Y lo que se ve, bueno, como son valores anuales, es una especie de serrucho. Si el clima no es estable, no ya digamos en la pequeña escala, sino cuando tomamos toda la temperatura global, incluso de un año a otro hay variaciones importantes. Lo que se ve es que más o menos estuvo estable hasta el comienzo del siglo, luego tuvo un pulso de calentamiento hasta 1940, volvió a ser más o menos estable y desde 1970, sin duda, tiene una subida impresionante. Lo que está abajo de la otra figura muestra los promedios de cada... Bueno, y hay como varias líneas que son distintos estudios, que hechos con los mismos datos no pueden dar más distintos, y es lo que se ve ahí, ¿no? Y la figura de abajo son valores cada década, y lo que se ve es que en las últimas 3 décadas cada una fue más caliente que la siguiente. Y todo indica que la que estamos viviendo también va a ser así, porque la temperatura fue récord en el 2014 y en el 2015 volvió a ser récord de todo el periodo que estamos midiendo, que empieza más o menos en 1870, 1880. ¿No? Antes de eso no teníamos suficiente información para decirlo. Bueno, eso es a nivel global. ¿Cómo se distribuye ese calentamiento? Es la siguiente. Bueno, esto lo menciono porque entre los escépticos resulta que en esta variabilidad que hubo en el año 98 fue muy cálido. Y después como que bajó al siguiente, pero se mantuvo más o menos estable durante 4, 5, 6 años. Entonces el calentamiento ya se detuvo. Pero eso no, esta figura no lo muestra, porque ya es un poquito vieja, pero si mostráramos los últimos 2 años, vemos el récord otra vez arriba de todo el periodo en el 2014 y después en el 2015. Bueno, la próxima figura es cómo está distribuido. ¿Qué pasó? Ah, no es próximo, está ahí, está. Lo que se ve ahí en el mapa del mundo es el calentamiento en grados desde 1901 hasta el 2012, y los colores son marrones, rojos o violetas, con la graduación de más calentamiento o menos calentamiento, pero siempre positivo. Y los enfriamientos estarían en azul. Y ahí se ve que hay una zona del Atlántico Norte, alrededor de Islandia, que hubo un enfriamiento, lo único en todo el planeta. Y esto lo menciono es muy importante porque muchas veces en la argumentación de los escépticos está la casuística. Buscan el caso que muestra lo contrario y no se ve todo el conjunto. Bueno, pues si uno mira todo el conjunto no le cabe ninguna duda que el planeta se está calentando. Pero bueno, suponiendo que no creyéramos en las estaciones, porque uno mira la estación automática o no, un termometrito ahí, como que parece medio difícil que eso pueda medir. Bueno, se mide con 1/10 de grado, pero hay cosas que influyen en el entorno cambia. Entonces hay mucha, quizás, escepticismo sobre estos promedios globales. Bueno, desde luego todos estos estudios filtran todos los efectos locales, etcétera, pero si uno no creyera en eso, tendría que haber otros elementos. Por ejemplo,
La cubierta de nieve en la primavera, es decir, hasta donde llega ya al final del periodo, tiene su máxima extensión en el hemisferio norte, en la figura que es esta, ¿no? Y ustedes ven que esa cubierta está disminuyendo. En la superficie de hielo en el Ártico empezó hace los últimos 20 o 30 años a caer violentamente, y en realidad el mejor termómetro que podemos tener de todo el planeta, porque no le puedo poner un termómetro y ver la temperatura, pero hay algo que se asemeja mucho a un termómetro, que es el nivel del mar, porque el agua cuando se calienta se dilata, entonces sube el nivel. Y además, cuando hay calentamiento en todo el planeta, se derriten los hielos de la Antártida, de Groenlandia, de los glaciares, y eso da lugar a más agua que va al océano, aumenta el nivel. Entonces la figura esta que está acá abajo muestra cómo fue desde 1900 la altura subieron más o menos unos 20 centímetros hasta ahora, ¿no? Y hay como son varios estudios, hay como una sombra acá muy grande, porque claro, cuando estábamos muy atrás había más incerteza, y ahora lo último estamos bastante seguros de que estamos aumentando. Entonces todo esto está indicando que sin duda, y es lo que el informe del 2015 final del IPCC dice, bueno, el calentamiento del sistema climático es inequívoco, y desde 1950 no abre juicio sobre el calentamiento que hubo a principios de décadas del siglo pasado, porque eso fue probablemente también influido por el aumento de la radiación solar y la escasez, digamos así, de volcanes intensos. Entonces eso ayudó a calentar. Pero desde 1950 no hay duda de este calentamiento, y muchos de los cambios observados no han tenido precedente en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado. Bueno, esto es la conclusión. El planeta se está calentando y eso trae consecuencias, y está el tema de por qué se ha calentado, y eso se llama atribución. Es decir, le llamamos... ¿Por qué? Porque hay mucha también argumentación de los escépticos de que hay muchas causas que pueden producir cambios en el clima, y todo el mundo está de acuerdo y nadie las conoce. El asunto es, de todas estas causas que pueden ser movimientos astronómicos, causas, bueno, saben que teníamos Gondwana, después los planetas se separaron, eso influye en el clima, obviamente, pero esos son todos fenómenos de una escala de millones de años. En el caso de la órbita terrestre tiene unas fluctuaciones que la más rápida, que la precesión del equinoccio, es de un periodo de 20.000 años. Así que los cambios los podemos observar en eso del orden de 5.000 años, de 4.000 años, pero no en lo que estamos viendo, que es de una escala... A ver, cuando estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de los últimos 100, 150 años, y nos interesan los próximos 100 o 150, un fenómeno de escala, digamos, de nuestra enturia. Y una forma de atribuirlo sería ver la historia del pasado. Entonces es el dióxido de carbono, ¿no?, desde 20.000 años hasta el presente. Cuando yo le mostré los otros gráficos, vimos una curva más o menos prolija, que iba subiendo en forma, si se quiere, un poco exponencial, pero nada más. Ahora, cuando uno quiere presentar algo, y lo que tiene que hacer en un gráfico es elegir bien la escala, hacerse a resaltar lo que uno quiere mostrar, o que uno quiere disimular, según la cosa. Acá lo que se ha querido mostrar es la acción humana. Entonces, acá teníamos el periodo glacial, y cuando la Tierra está más fría, es un poco el huevo y la gallina. Los gases de efecto invernadero, particularmente el dióxido de carbono, calientan la atmósfera. Pero cuando la atmósfera se calienta y se calienta el mar, tiene menos posibilidad de retener el dióxido de carbono. Lo que pasa con la soda o la cerveza si usted la ponen al sol, se le fue el gas, ¿no? Entonces, con el periodo glacial del cual salimos hace 20.000 años, bueno, aumentó el dióxido de carbono violentamente, ¿no?, a medida que se iba calentando el planeta. Y después estuvo más o menos estable. ¿Y qué pasa acá? En menos de 100 años, es una cosa bien singular. Y lo mismo pasa con el óxido nitroso o con el metano. Entonces esto está indicando de que estos gases, lo que pasó es humano, no hay ninguna duda, ¿no?
Y después cómo esto influye sobre el sistema de la temperatura del planeta. Lo que llega en promedio del Sol, promedio sobre toda la Tierra, que es esférica, que hay verano, que hay invierno, que hay noche, día, es más o menos 200 watts por metro cuadrado. Una lamparita bien fuerte tiene 80, 100, ¿no? Pero 200 es lo que llega del Sol en promedio. Y el haber agregado desde el periodo industrial estos gases de efecto invernadero, y hay otras cosas que están acá presentadas, muestra cuál es el aporte del dióxido de carbono, que estaría más o menos cercano a 2 grados, un grado más de 1,5 grados, de 1,5 vatts por encima. Si estamos comparando cosas de 200 watts, ¿qué le estamos agregando? Y bueno, estamos agregando más o menos el 1%, pero es suficiente para cambiar el equilibrio. Ese es el efecto del dióxido de carbono, el efecto del metano, del nitroso. Y bueno, si lo miramos acá, esto es para el año 2011, 2012, es de 1750. Acá lo que es interesante es descartar el efecto solar. La radiación solar, mientras todos los gases de efecto invernadero están afectando en total un 2,5 watts por metro, alrededor de eso, 2,5 watts por metro cuadrado, la radiación solar que ha cambiado desde 1750 hasta el presente sería 0,1 watts por metro cuadrado, 25 veces menos. Entonces es muy difícil creer que la radiación solar ha sido la causa de nada. Hasta 1950 la cosa era más competitiva, medio grado contra... Incluso el problema es que desde 1950 para acá la radiación solar disminuyó. Desde 1980 en realidad disminuyó. Entonces, en 1950 no estaba muy seguro qué pasaba, porque por un lado los gases de efecto invernadero solo contribuían medio grado y el Sol probablemente contribuía 3 o 4 décimas de grado, de watt por metro cuadrado, ¿no? Pues energía. Bueno, la mayor contribución al forzamiento radiactivo total es causado por las concentraciones atmosféricas del dióxido de carbono desde 1700. Bueno, todavía hay otra que fue esto se hizo alrededor del año 2000 y fue decisivo para... Nosotros tenemos una herramienta para hacer experimentos con el sistema climático. En realidad, la humanidad hace un experimento indeseado o no intencionado cuando estamos emitiendo y cambiando el equilibrio. Pero uno lo puede hacer en los sistemas informáticos, en un software suficientemente poderoso para representar el clima de todo el planeta a través de las leyes físicas. Y bueno, son modelos bien complejos que lo que se ha sabido es que estos modelos representan aproximadamente la realidad y son los que se usan para el pronóstico del tiempo, que hoy se hace un pronóstico del tiempo bastante aceptable hasta la semana. Antes, cuando yo era chico, era para mañana, después, no sé, y ustedes ven que el servicio meteorológico, como todos los servicios del mundo, da una información que llega hasta la semana. Eso se hace con este tipo de modelos, adaptados para eso, para pronóstico, después adaptados para el clima, son alguna variante, pero básicamente lo mismo. Y esos modelos representan el clima, y lo que se hace, lo que se presentó, los experimentos que se hicieron, pues bueno, desde en 1900 se inicia el modelo, y no se le agregan los datos que se observan, simplemente se lo deja correr, y que me reproduzca el clima, y que me reproduzca las tendencias del clima. Y es lo que está en azul, mientras que en negro es el clima observado. Y eso se ve que más o menos hasta 1960, las dos curvas, en largo plazo, más o menos estaban equilibradas. Es decir, que las condiciones naturales significaba que sí estábamos cambiando la radiación solar, sí estábamos cambiando el efecto de los gases de los volcanes, todas las cosas naturales. Y hasta 1960 no había... El modelo representaba bien la realidad, y cuando sigo en el tiempo ese modelo, cuando yo no le puse los gases de efecto invernadero, el aumento, le puse las cosas naturales, no representa más la realidad. Y bueno, cuando se le agrega al modelo los gases de efecto invernadero, entonces sí
Entonces no cabe ninguna duda de la atribución es que el cambio que estamos observando es cambio climático originado del aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero. Bueno, hay cambio climático y es atribuible a la actividad humana. Bueno, la pregunta es el futuro. Para el futuro, la gente del IPCC y los científicos en general tienden a hacer las cosas cada vez más difíciles, más precisas si se quiere, pero más difíciles para aplicar. Trabajo para nosotros que tenemos que dar la charla, ¿no? Lo que se ha hecho es escenarios el futuro. ¿Qué es hacia el futuro del clima? Bueno, la radiación solar puede tener variaciones que no las podemos predecir, pero no son la hipótesis es que no van a ser demasiado grandes como no han sido en los últimos miles de años. Los volcanes, vamos a suponer que va a ser más o menos lo mismo, con el riesgo de que los volcanes es totalmente impredecible. Pero bueno, son las únicas cosas, porque todo lo demás, las variaciones astronómicas de la órbita, la geología es muy lenta, no pasa nada. Entonces, lo que va a ser distinto al clima de los próximos 100 años, básicamente, es que hagamos nosotros. Y lo que está acá son las concentraciones de los gases, no las concentraciones, sino el impacto de las concentraciones en la radiación agregada, es decir, en los watts por metro cuadrado que habíamos visto, que eran hoy más o menos 2,5 watts por metro cuadrado. Está en el año 2010, por acá, un poquito, acá figura un poco menos, porque estos gráficos fueron hechos un poco antes. Pero bueno, 2,5 watts. Bueno, ¿qué esperamos? Si tomamos medidas, la humanidad se pone las pilas y trata de evitar el calentamiento global por los problemas que después vamos a ver que generaría, habría una trayectoria, es decir, hay una inercia en el sistema socioeconómico que inevitablemente vamos a seguir aumentando las emisiones y consecuentemente las concentraciones, pero la idea es que en este escenario representativo de esa condición, que es la condición de nos pusimos las pilas, se llegaría a un forzamiento en el 2100 de 2,6 watts por metro cuadrado. Y esta es la trayectoria asumida. Y después está el caso en que no haríamos nada, y obviamente no es que haríamos cosas, porque cada vez es peor. Lo que no cambia es la actitud, no cambia la ideología, la forma en que la humanidad hace las cosas, y en ese escenario llegaríamos con un forzamiento relativo de 8,5 watts por metro cuadrado. Es decir, 8 en 200 es el 5%, 8,5 es cercano al 5%. Estamos modificando, es como si modificáramos la radiación solar en un 5%. Y después hay escenarios intermedios que nosotros acá siempre vamos a dar los dos ejemplos de futuro posibles, con los dos extremos. Esto que está mostrado acá arriba es, con otros colores, el calentamiento que ya vimos. Es el que vimos de 1900 hasta el 2012 más o menos. Y los tonos están acá y son hasta 2 grados serían calentamientos marrones, un rojo por ahí, pero en general es esto que vimos. Y en general es un calentamiento como el que hemos visto de más o menos de 1 grado en promedio, 8 décimas o 9 décimas. Hacia el fin de siglo, con el escenario 2,6, los colores son muy parecidos porque es la misma escala. La única diferencia es que en las zonas de las latitudes más altas del hemisferio norte habría un calentamiento mucho mayor que ahora. Es decir, se va a seguir, en el mejor escenario va a seguir calentándose, pero más o menos con el mismo ritmo que tenemos, y del orden de 1 grado, más o menos. Con lo cual estaríamos llegando del grado que tenemos a 1 grado más, 2 grados. Ahora, en el otro escenario, que es el 8,5, es el horno. Está el rojo y está el violeta, y hay calentamientos en la zona. Este gráfico en realidad, como tiene que representar todo el planeta, no toma todos los detalles, pero si fuéramos a una escala de hasta 12 y 13, acá hay lugares de 12 grados, habría.
Sí, eso cambia totalmente la vida de las zonas de latitudes altas. Bueno, lo que está acá presentado es cómo ha ido variando la temperatura. Esta franja es la franja del presente, y de aquí en adelante los dos escenarios posibles que llevarían, ¿no? En el caso del de 8,5 a un promedio de 4 grados sobre todo el planeta. Ahora 4 grados parece, en algunos lados, como en Siberia, que es mejor, ¿no? Pero son 4 grados promedio, y son siempre mucho más en los continentes que en los océanos. Entonces, en los continentes ya el promedio estaría arriba de 5 o 6 grados, y en algunas regiones mucho más, ¿no? Bueno, eso va a afectar el nivel del mar, y acá tengo los cuatro escenarios que se llaman, hay más, pero serían los representativos, y eso nos llevaría a un aumento del orden de 40 centímetros en promedio, digamos, porque hay una banda de incertidumbre que está dada por los diferentes resultados de los diferentes modelos, que no son exactos totalmente, pero bueno, hay una banda de error, pero estaríamos alrededor de los 40-50 centímetros en el mejor de los casos, y eso en el escenario 2,6, y eso en realidad no sería tan problemático, porque en la Argentina no tendríamos ningún problema. En el otro caso estamos cerca de 80 centímetros, y en algunos con la posibilidad de poder llegar a ser de 1 metro, y eso ya es mucho más serio. Pero el mayor problema de los océanos es que al aumentar esto ya no es cambio climático, es otra cosa que se da por el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono. Aumenta el dióxido de carbono en la atmósfera, y el equilibrio que está con el océano hace que el océano tome más dióxido de carbono, se acidifica. Es el problema de la acidificación de los océanos. Y tampoco es un problema de muy corto plazo, ¿no? ¿Qué afectaría eso? Afectaría la forma en que se fijan los carbonatos en los seres vivos. Una forma cristalina, que es la aragonita del bicarbonato, es decir, en la mayor acidez lo que hace es hacer más escaso el bicarbonato. Es todo un proceso dentro del mar que no vamos a entrar ahora. Entonces, esto lo que está acá es el pH, y el pH va bajando cuando es más ácido, y en el escenario 2,6 no baja mucho, y en el otro baja bastante. Y en el escenario 2,6, hacia fin de siglo, sí habría problemas graves en las latitudes altas y medias por la acidificación de los océanos, no tanto en la zona tropical. Y no es un problema de corto plazo, pero hay mucho interés en la comunidad internacional por atender este problema, porque bueno, no sé, no es solo la problemática del calentamiento del planeta y del clima que cambia, sino la misma dinámica de la vida en los océanos, ¿no? Perdón, yo estaba mirando lo que le estaba contando, era esto, perdón, que tengo una cosa muy buena porque voy viendo la próxima, ¿no? Pero ustedes no. Bueno, eso estaba, el pH en el escenario 2,6, que sería el escenario de mitigación, porque la humanidad toma medidas, no sería grave, pero la acidez se reduciría sustancialmente. Se ha estado reduciendo, ¿no? Pero bueno, se aceleraría eso, y acá tendríamos problemas realmente. Hay otros problemas que están con esos. Con la acidificación de los océanos también se produce el problema de la destrucción de los corales. Los corales albergan la mayor parte, no en sí mismos, no ellos mismos, pero dentro de los corales está la mayor diversidad biológica del océano, ¿no? Y ahí eso sería afectado porque los corales, por la acidificación, tendrían problemas. Pero hasta ahora hay ya problemas con los corales, pero no es por la acidificación, lo que tenemos hoy, sino por el aumento de temperatura, que se blanquean, y al blanquearse pierden vitalidad y, bueno, terminan destruyéndose. Bueno, hasta ahora hemos hablado de temperatura, y bueno, esto trae consecuencias. Entonces hay impacto del cambio climático, ¿no? En todo el mundo y en todos los sistemas, es decir, en las zonas polares, en las zonas bajas, en las ciudades, en las inundaciones, hay sequías, hay un montón de problemas que no vamos a repasar porque son muchísimos. Algunos cambios han sido observados desde 1950 y están relacionados con la actividad humana, ¿no? Es decir, acá ustedes se ponen la variedad de problemas que podemos tener, desde los ciclones
la desertificación que se observó particularmente en África y en México, por ejemplo, y otros tipos de problemas. Bueno, para hacer una síntesis, esto ya es una idea mía, de cuál es la gravedad del problema. El primer problema es la extinción masiva de ecosistemas y especies. ¿Por qué? Porque es un proceso irreversible. Se pierde la vida, chao, el ecosistema no vuelve. Y por más que después no volvamos a las condiciones preindustriales en la concentración de los gases de efecto invernadero y la cosa se restituya, eso se pierde. Entonces es el primer problema. El segundo problema ya es más humano, y es la crisis de la agravación, el agravamiento de la crisis del agua. No, el problema de la crisis del agua no es que el agua, una vez acá en San Luis vi una película donde decían que iba a haber más que el oro. Eso no es cierto. Y tampoco la Argentina, sí, San Luis, por ejemplo. No el litoral, vamos a dejar de tener agua de acá a más de 100 años y mucho más, y bastante agua. No es un problema que el agua va a escasear. Simplemente que en algunas regiones del planeta el agua es un bien escaso y el agua potable más. Y entonces hay una mayor demanda, que la humanidad hace cada vez por mayor confort y mayor uso del agua, y hay una crisis en muchos lugares del Medio Oriente, el Mediterráneo, el sur del Mediterráneo, España, Grecia, Italia, hay problemas, ya. Y bueno, la cosa se va a agudizar porque una de las zonas que se van a calentar son las zonas de las latitudes subtropicales del hemisferio norte, básicamente, todas esas cosas que van de África hasta el centro de Asia, y ahí, bueno, vive mucha gente, pongamos que sumado la gente del sur del Mediterráneo, 3.000 y 2.000 millones de personas. Y ese es un problema serio porque toda esa gente va a tener problemas. El tercer punto sería la mayor frecuencia de eventos extremos que estamos viviendo, ¿no? 30 millones de chinos están siendo afectados que no es que se inundó la casa, pero sufre por algún modo, indirectamente tiene algún efecto negativo. Y hay 300.000 evacuados en este momento en algunas provincias de la China de inundaciones, pero hubo cosas peores, ¿no? En los últimos 5 años en todo el mundo. Y también nos tocó a nosotros, pero siempre los números son distintos, ¿no? Nosotros hablamos de 80 muertos y nos matamos discutiendo, está bien que se discuta, ¿no? El tema de La Plata, donde murieron alrededor de 80 personas. Pero uno se va a lo que pasó en Pakistán, o el mismo China, bueno, y mismo Brasil, sin ir tan lejos. Y los números ya son de una escala mucho mayor, cuando no millones, en el caso de Pakistán hace unos años. El otro problema es el aumento del nivel del mar, que tiene dos componentes. La primera es, aumenta el nivel del mar y en las zonas bajas se pierde. Pero no es el mayor problema. Eso hay algunos lugares. Los que están más amenazados son las ciudades inglesas que están en las desembocaduras de los ríos y están... Holanda ya está bajo el nivel del mar, así que lo único que hace es que se le va a agravar el problema. Y hay otras regiones también en las desembocaduras de los deltas, no en el delta nuestro, porque el delta nuestro es el único delta que no va a parar al mar el río, sino que va a parar a otro río, que es el río de la Plata, que es un estuario. Entonces el delta nuestro no estaría tan amenazado, pero sí los otros deltas. Y bueno, Bangladesh, donde siempre hay una enorme cantidad de problemas, porque hay gente muy pobre, y eso está prácticamente a nivel del mar. Pero el mayor daño es porque al aumentar el nivel del mar, cuando hay tormentas que empujan el agua, que son en la Argentina serían las sudestadas, eso hace que al estar a un nivel más alto, el nivel de base, bueno, la ola de inundación llega más alto y más lejos. Y estamos hablando, mientras en la crisis del agua estábamos hablando del orden de 1.000 y 2.000 millones de personas, acá se estima que a fin de siglo, en el peor escenario, estaríamos en 120 millones de personas. Afectadas, no inundadas permanentemente, pero afectadas indirectamente, ¿no? Es mucho menos, pero no deja de ser grave para el que tiene el problema. ¿No? Y además son millones. Después está el otro problema, que es la propagación de vectores y enfermedades. Bueno, sabemos que el dengue cada vez se nos hace más frecuente porque todo nuestro clima se está haciendo más tropical, más húmedo. Lo puse tan abajo porque en realidad estamos hablando del futuro y tenemos que ser optimistas, ¿no? La ciencia de la medicina,
la salud pública, la organización de la salud pública, ha estado mejorando y va a seguir mejorando cuando uno lo mira a nivel global. Por ejemplo, el mejor ejemplo es la malaria. La malaria ha extendido su zona de influencia geográficamente, porque, bueno, se ha tropicalizado y el mosquito que la transmite tiene más oportunidades, pero hay menos víctimas que hace 20 o 30 o 40 años atrás. Es decir, hay otros efectos que lo van a compensar. En resumen, también los mayores impactos se van a dar en los países en desarrollo, que son países que tienen bajo conocimiento del problema, que tienen instituciones débiles para manejarlo, y entre las instituciones débiles están ya los países más intermedios, como el nuestro, en el sentido de que tenemos el conocimiento, pero no siempre la sociedad y el gobierno lo sabe aprovechar, ¿no? No es un problema solo de la Argentina, yo lo he visto en Brasil y en muchos otros países, donde el caso de Brasil, por ejemplo, es muy característico porque tiene una muy buena ciencia sobre este tema y sin embargo no tienen todas las respuestas que debería tener a nivel, aunque están bastante más avanzados que nosotros, ¿no? Y por último, el aumento de la conflictividad, porque evidentemente si uno tiene desertificación en una zona donde ya el agua es escasa, la gente se va a tener que mover porque no va a poder hacer nada las cosechas, y algo de eso ya está pasando, ¿no? Porque las migraciones tienen algún origen. No está muy científicamente comprobado, o por lo menos aceptado. Por un lado, las Naciones Unidas habla de 70 millones de refugiados ambientales. Por otro lado, vemos las olas de inmigración que quieren llegar a Europa. No sé si habrá que juntarlas las cosas. No he visto que haya ningún trabajo al respecto, pero evidentemente se espera un aumento de conflictividad local. Y bueno, no tengo tiempo, pero un buen ejemplo es la crisis que hubo en Sudán, en Darfur, donde hubo 200.000 muertos y 2 millones de refugiados. Bueno, volviendo un poquito sobre de esta síntesis, yo no puedo mostrar, hay todo el grupo en el que yo fui copresidente del IPCC, que es el grupo 2, hay tres grupos, se dedicó justamente a los impactos. Entonces es un libro de 2000 páginas. Yo no puedo pasarme ahora, lo que voy a mostrar es alguna cosita porque es interesante, ¿no? Porque es linda. Esta sería a ver, sabemos que el clima se calienta y mientras se calienta, como tenemos un gradiente frío en el polo y Ecuador cálido, a medida que se va calentando es como si el clima se fuera corriendo hacia los polos, a una cierta velocidad. Velocidad que va a depender del escenario de calentamiento que tengamos. Por ejemplo, en el 8,5 se va a mover a una velocidad cercana a 70 kilómetros por década. Es decir, se va corriendo el clima y en consecuencia las condiciones que hacen a la vida. Y si estamos en el 2,6, prácticamente no se va a correr casi nada, ¿no? Ahora, las especies tienen una aptitud para desplazarse, algunas más, otras menos. Si vamos al caso de los árboles, de las hierbas, sus capacidades, estas barras que indican. Bueno, hay muchos distintos tipos de árboles, hay muchos estudios sobre el mismo árbol que dan distintos resultados, pero todos están dentro de este rango. Quiere decir que si el clima se desplazara a esta velocidad, estas cosas no se podrían desplazar. Entonces muchas de estas cosas se extinguirían. Lo mismo pasa, pero tenemos algunos casos que son muy buenos. Las mariposas, bueno, hay muchas variedades y hay muchos estudios, pero por lo menos alguna parte de las mariposas se pueden mover más rápido que el clima, o el cambio en el peor escenario. Curiosamente, los caracoles también. Los caracoles se mueven más rápido que los monos. ¿Está? Es la especie, es su hábitat, ¿no? Habíamos hecho un dibujito que estaba del caracol clásico y empezaron las gastadas. Porque el proceso del IPCC se hace un primer informe, se revisa por el investigador, después se hace otro segundo informe que se revisa por los gobiernos. Entonces, había tanta gastada que la Argentina dijo, pongan el gobierno argentino, que miró la gente que miró esto, dijo, pongan otro dibujo, que sea más disimulado. Bueno, este es un ejemplo. En el último informe no se habla en otros informes se hablaba de porcentaje de especies en peligro, pero que se iban a extinguir, hablaban hasta del 30% hacia fin de siglo. En este informe han sido mucho más conservadores,
pero han mostrado las cosas que pueden ocurrir. Sin saber cuántas especies se van a extinguir, claramente va a haber extinción de especies. De hecho, está ocurriendo. El otro problema que ya mencioné era el agua. Y ustedes ven en el escenario 8,5, esto es para el verano nuestro, o el invierno del hemisferio norte, o el invierno. Vamos a concentrarnos en esta figura que es más clara. Vean toda esta mancha marrón. ¿Ven cómo ha bajado la precipitación? La temperatura ya lo vimos, básicamente, en toda esta zona, y es donde estamos hablando de esta crisis del agua, ¿no? Bueno, en definitiva, para resumir, cuanto mayores sean las emisiones de gases de efecto invernadero, mayor será el riesgo, acá hay un error mío, de impactos severos, intensos y en ciertos casos irreversibles. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que reducir los gases de efecto, las emisiones, y no es el pequeño detalle, ¿no? Lo que vemos acá, la próxima figura, es las emisiones de gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el metano, el nitroso, y una rayita negra final que son gases que el hombre creó, los clorofluorocarbonos, etc. Y que son, ahora, cada uno de estos gases pura distinto a la atmósfera, tiene una duración de tiempo distinta, y además sus propiedades de absorción de la radiación son distintas, pero se ha buscado una métrica para compararlos. Y cuando los comparo, puedo hacer este gráfico donde no son kilogramos ni gramos, sino son cómo están relacionados con el dióxido. La métrica lleva que 1 kilo de dióxido de carbono es 1, pero 1 kilo de metano son 25 o más, ¿no? Entonces, del dióxido de carbono. Entonces, con esta métrica lo que vemos es todo lo que está en marrón claro, se ve el mismo color amarillo ahí casi, son emisiones de dióxido de carbono por la quema de combustible, para generar energía o para la industria. El otro marrón es también dióxido de carbono por deforestación. El celestito es por las emisiones de metano, que mayormente son por la producción de alimentos, ya sea por el ganado o por el arroz, y el nitroso, que es mucho menos, está de arriba, etc. Entonces, ¿qué es lo que veo acá? ¿Cuál es el principal problema? El dióxido de carbono. Pero no solo es el que más emite, sino el que más crece. Fíjense que prácticamente la curva de dióxido de carbono por deforestación no aumentó gran cosa, la del metano aumentó un poco, el nitroso casi nada, la cantidad de aumento es muy grande. Entonces, el resultado más importante de este informe del IPCC es crear el concepto de que hay un presupuesto de carbono disponible. ¿Por qué? Porque sabemos que es el principal gas, el que tiene más efecto, y es el que está creciendo más rápido. Entonces, pero además hay otra cosa, el dióxido de carbono dura en la atmósfera en promedio más de 100 años. El metano solo se va en 20 años, todo. Entonces, el que le sigue, después del dióxido de carbono, el que le sigue, es mucho menos, además no dura. Entonces, la relación, como esto dura 100 años, la temperatura que hoy tenemos es el resultado de todas las emisiones de dióxido de carbono que tuvimos antes. Las emisiones acumuladas están en relación a la temperatura. Y lo que está acá es el punto en el que estaríamos ahora, es decir, todas las emisiones, 1900 gigatoneladas de carbono emitidos hasta ahora, dan este calentamiento de 0,8%. Y después hay como una serie de elipses que son los resultados de los modelos. Y como acá hay otro tipo de modelos también de tipo más económico, hay una banda más de certidumbre más grande, pero uno debería seguir la línea de las elipses. No sé si las llegan a... Ah, no, pero otra vez. Es bueno para el que vivo, pero... no, lo que decía, estamos acá en 1900 gigatoneladas emitidas hasta ahora de dióxido de carbono y 0,85 grados de aumento de temperatura global. Y los modelos están representados por las elipses. ¿Sí? Entonces, eso
hay una banda de incertidumbre donde uno quiere poder tener todas las incertidumbres, pero uno podría decir que estaríamos más o menos en esta línea de futuro. Entonces, si yo quiero que la atmósfera se caliente no más de 3 grados, debería no emitir más de 5.000. Entonces, le damos a los políticos la elección. Mira, ¿cuánto quieren que se caliente? Y después le decimos, cuando se caliente esto tenemos 2 años, ¿no? Y ¿cuánto quieren que se caliente? Tienen que reducir las emisiones totales desde el principio del periodo preindustrial a una cierta cantidad. Y para relacionar esto con los impactos, está este otro gráfico. Este es un trabajo muy bueno porque no solo le dio finalmente una herramienta indudable a los políticos que no tiene escapatoria. Acá están las cosas como son, no es que es una opinión, ¿no? Pero hay opciones. Ahora, las opciones están y las tiene que decidir la humanidad. Y digo que es interesante porque además integró a los 3 grupos, ¿no? A los grupos científico, económico y este gráfico que está acá es se llaman Barnum Enders, es una forma de síntesis de los impactos del cambio climático. Entonces los riesgos que genera sería blanco, no hay riesgo, amarillo el riesgo es moderado y va a ser alto o muy alto, ¿no? ¿Y para qué lo tenemos? Para distintos sistemas que yo no llego a leer ni acá ni ustedes allí. Uno serían, por ejemplo, las cosas que hemos visto, los impactos de los desastres, de los episodios extremos, de inundaciones, de olas de calor, etcétera, que creo que es este que está acá. Y el otro es esta línea. Otro caso son la pérdida de sistemas únicos. Hay muchos. Tenemos un sistema único, es el Polo Norte, con toda su... otro sistema único podrían ser las zonas alpinas, donde a medida que aumenta la temperatura se van reduciendo y si la montaña no es muy alta no hay más migración posible. O humedales. Humedales no tienen muchas posibilidades de migrar, se desaparece. Así que estos son, para cada una de estas 5 categorías, otra categoría serían la desigualdad, que genera un problema. Por ejemplo, el aumento del nivel del mar va a generar muchas muertes y daños en Bangladesh, que es un país pobre, y pocos, por ejemplo, en Suiza, que son muy ricos. Hay una desigualdad. Entonces, es algunos de los casos. Después están los temas de esos fenómenos excepcionales, irreversibles, que si se dan, ya no es un sistema. Por ejemplo, es el famoso problema de la película El día después, o algo así, ¿no? Que todo pasa en una semana, lo que nosotros creemos que va a pasar en quizá 100 o 200 años. Y es que toda la circulación oceánica va a ser alterada porque no se va a formar más hielo en el Ártico y entonces no va a haber agua pesada, porque cuando se forma el hielo el agua se queda más densa, más salina, entonces se va hacia el fondo y eso ayuda a que la corriente del Golfo vaya hacia el norte, porque tiene que reemplazar el agua que se hundió, y eso hace que Escandinavia, Inglaterra, el norte de Canadá serían más fríos, porque se corta la corriente que las calienta. Es decir, eso pasó hace 10.500 años, en el periodo que se fue perdiendo el periodo glacial, entramos en un periodo de calentamiento, pero por otro motivo que fue la ruptura del bloque de hielo que estaba impidiendo la salida del agua que se acumulaba en los lagos de Estados Unidos, cuando entró de golpe toda esa agua fresca, es decir, no salada, al Ártico, se cortó esta circulación. Y entonces hubo una mini glaciación de 500 años. Esta es una curiosidad porque estaríamos en un proceso de calentamiento global, terminaríamos con una glaciación en el norte de Europa. Ahora, esta es otra, una de las columnas se refiere a este problema. Bueno, lo que uno ve acá, uno puede elegir cualquier nivel de temperatura y hay 2 escalas, una que es desde el presente y otra desde la que está más abajo, desde el periodo preindustrial. Por eso la del presente sería este que está acá, no sé, no al revés. Esta es del periodo preindustrial y esta desde el presente. Pero desde el periodo preindustrial, si uno hace una línea en 2 grados,
ven que más o menos, sí, en fenómenos extremos vamos a estar bastante mal, vamos a estar bastante mal con la pérdida de algunos sistemas especiales, pero en el resto de los casos no tanto. Ahora, cuando vamos allá y cortamos acá, esos son 2.900 gigatoneladas de carbono. Así, si nosotros llegamos a 2.200 gigatoneladas de carbono, vamos a superar 1 grado. Ese es el mensaje. Y el mensaje está acá. El presupuesto total de carbono que tenemos es 2.900 gigatoneladas de carbono si no queremos superar los 2 grados, que es lo que más o menos todo el mundo se ha planteado como una meta. El asunto es que ya me metimos a 1.900. Así que nos quedan 1.000. No nos quedan. Ahora, ¿quiénes son los que han emitido hasta ahora y van a emitir en el futuro? Esa es la otra pregunta, que ya empieza el conflicto político, ¿no? Así que lo que sabemos es que tenemos que restringir las emisiones de acá a la eternidad, no hasta el 2030 como se tomó como meta, ¿no?, de la convención. No podemos emitir más de 1.000. Bueno, si pasan 300 años se fue el dióxido de carbono, pero estamos hablando de escala de los 50, 60 años que vienen. Ahora, ¿quiénes son los que emiten? Esto es importante, porque todo cambia. La humanidad se está moviendo con tal velocidad que todo cambia. Entonces todas nuestras ideas a veces son ideas del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX, ¿no? Pero bueno, en este caso serían del siglo XX. Esto que está presentado acá son la separación, esta es la gráfica que yo te decía, que fue la del conflicto. Separados por los países, agrupados por las categorías del Banco Mundial, lo discutible en ese caso de la ciudad del Banco Mundial, la autoridad, separando los países por ingreso alto, ingreso medio alto, ahí estamos nosotros, ingreso medio bajo, ingreso bajo, y lo que son cosas internacionales que no están asignadas todavía. Y los distintos colores son los distintos procesos de emisión, bueno, quema de combustible por energía, deforestación, otros procesos, agricultura, etc. Y eso es para 1970, 1990, 2010, para cada uno de estos grupos de países. Entonces, ¿dónde estábamos en 1970? Los países ricos, los de más alto ingreso, emitían 14.000 y pico de 14,4 gigatoneladas de carbono en conjunto. Los países de ingreso medio alto, es decir, nosotros, 5,9, más o menos casi la tercera parte. ¿Dónde estamos en el 2010? 18,7, 18,3. Ah, acá está pasando algo. Sí, esos son los países que son responsables de lo que pasó hasta ahora. Pero lo que está pasando ahora y lo que va a pasar, ojo, porque con este crecimiento, esto se va a ir más arriba. Ya hoy los países, y cuando eso estoy hablando, los países de ingreso medio alto. Si yo sumo los ingresos medio altos, los medio bajos y los bajos, todos los países en vía de desarrollo emiten las 2/3 partes de las emisiones de. Esa es la realidad actual. Y eso cambia totalmente. Ahora, ¿por qué es así? Y esto puede explicar un poco. Cuando uno es un país rico, el PBI que crece, la economía crece en bienes que no son materiales. Crece en cultura, en educación, en salud, bueno, tiene algo siempre ahí metido material, pero no, informática, ¿no? Y bueno, hay una variante que sí tiene bastante combustible, que es el turismo. Esos son los drivers del crecimiento de los países desarrollados. Los países pobres, el que no come, tiene que primero comer, para la agricultura, el tractor, los gastos, etc. Después tiene que tener auto, y después tiene casa, y todo eso es recurso. Entonces, hay una tendencia a que el consumo de energía esté relacionado con el PBI, con el Producto Bruto del país, que es más o menos lineal cuando uno agrupa todos los países. Cuando toma un país aislado, país en medio. Pero los países de Asia, por ejemplo, esto es PBI per cápita, y esto que está acá, y esto es energía primaria per cápita. Y la cosa es lineal. Y no habla de energía, habla de emisiones de dióxido de carbono y habla de calentamiento global, ¿no? Y lo mismo tomamos Latinoamérica. Ahora, cuando vamos a los países de la OCDE, se ven que esto es más o menos estable. Incluso en los últimos años empezó a retroceder. Y si vemos a los países
ex socialistas de Europa, incluida Rusia. Bueno, acá hay un lío con el cambio del sistema, pero después más o menos siguieron lo mismo, ¿no? No sé bien cuál fue la... Yo tampoco. ¿Es amarillo? ¿Lo ven el amarillo? Bueno, el amarillo son los ex socialistas, Rusia incluida. Y estos son los países ricos, capitalistas, digamos. Estados Unidos, Europa, Japón. Europa Occidental, Japón. Esto es América Latina y esto es Asia, ¿no? Pero tiene bastantes implicancias, porque en algún momento nuestros países van a empezar también a bajar, lo cual es bueno, ¿no? Porque no va a haber necesidad de estar. No es que necesariamente va a crecer siempre. Es probable que aún sin ninguna restricción, en algún momento las emisiones van a tender a ser constantes o mínimas. Porque, bueno, se van a reducir porque evidentemente la tecnología va a ir generando cosas. Bueno, lo más paradigmático, es decir, esta sería la explicación. Y está el problema acá. El problema es que los países estos necesitan para crecer más energía. Y no le podemos decir que no emitan más. Y además dicen no somos responsables, porque los responsables fueron nosotros. Y los otros dicen, bueno, pero si ustedes no arreglan el problema, ¿quién lo va a arreglar? Porque nosotros ya estamos bajando, ¿está? Así que ahí hay una cosa que atenta contra la solución del problema y que, bueno, se busca, se negocia, pero... Y mejor ejemplo es Estados Unidos y China. Estados Unidos es esta trayectoria de emisiones de dióxido de carbono en el tiempo, ¿no? Y tuvo un máximo allá por el 2005, y de ahí del 2005 empezó a bajar, pero incluso su aumento fue relativamente moderado cuando comparamos con China. Miren lo que es China. Pero eso no está relacionado directamente con que Estados Unidos sigue necesitando la mano de obra, pero terceriza esa mano de obra en los países subdesarrollados. Es posible que lo tengan acá. Bueno, le cuento, esto está estudiado también. Lo que pasa es que no podemos hablar de todo. Pero fíjense, uno puede discriminar las emisiones de un país por lo que se emite en el país, ¿no? Nosotros tenemos la vaca emite metano y es nuestro. Si el bife lo comen en Alemania, se lo asignamos a Alemania. Cuando se hace eso, obviamente que la participación de los países en desarrollo es menor que en el otro caso, pero todavía sigue siendo mayor que los de los países desarrollados. Es decir, aún corrigiendo por ese efecto que vos decís... Por beneficencia del uso de la energía. No, porque le estamos asignando, es decir, lo que dice que el producto que se hace, claro, el producto que se hace, él está planteando quién es el que consume. Pero claro. Eso se llama huella de carbono. Exactamente. Con la huella de carbono uno dice, bueno, este vaso, este aparatito... La huella es donde se consume. ¿Dónde se dice dónde se consume? ¿Dónde se dice dónde se consume? Pero la huella es la misma. La vuelta es para este producto. Pero este producto se hizo en China. Lo consume Europa, y entonces cuando vamos a hacer las cuentas, las podemos hacer de las dos formas. Y de hecho en el IPCC, en el último informe, está discutido eso. Pero no es lo que mueve la aguja. Es decir, lo mueve un poco, pero no mucho. El problema de fondo es que nosotros estamos creciendo y tenemos mejor nivel de vida. Hay 1.000 millones de personas que salieron de la pobreza en el mundo del 2000 al 2011. En 12 años 1.000 millones de personas salieron de la pobreza extrema. Y eso consume. No digo que esté mal, está bien, pero es la cosa. Entonces, países ricos ya se desarrollaron. No, es que yo digo que el rico es cada vez más rico, pero no necesita para su desarrollo. ¿Qué va a hacer el tipo que tiene un auto? La familia americana, son 4, 2 hijos, los padres, tienen 4 autos. ¿Qué van a tener? ¿Más autos? Van a andar las 24 horas al día manejando el auto porque son más ricos. Hay un límite, ¿no? Obviamente que siempre hay cosas nuevas, por ejemplo el turismo a la luna, que no se habrá que poner alguna regulación. Y sí, porque imagínate la energía que gasta el tipo que se va a la luna. Como están previendo turismo espacial, ¿no? Bueno, así llegamos a la negociación, a la larga negociación que tiene la Convención del Clima, y en su reunión 21 cada año se hace una reunión. En París 2015 se firmó finalmente un acuerdo vinculante. Olvídense de Kioto, por favor. Kioto se terminó en el 2012. Quedan discusiones pendientes de algunas cosas, pero además ya los países que lo habían firmado dijeron Canadá, Rusia, Japón, Estados Unidos nunca lo firmó. Eso ya es
Pero hay un acuerdo vinculante entre todos los países. La primera coincidencia fue: no vamos a superar los 2 grados. La pregunta es si es posible. Ese es el compromiso. Lo que además fue en las reuniones de la convención, antes del 2015, ya en 2 o 3 reuniones ya se venían tomando esta decisión. Bueno, los compromisos fueron voluntarios. No hay forma de negociar esto de otra forma. Es decir, el protocolo de Kioto fue también exactamente lo mismo. Cada país dijo lo que podía hacer, ¿no? Es decir, cada país dice: yo puedo hacer. No hay una forma. Lo ideal sería tener una fórmula que estableciera de acuerdo a la economía del país, al clima que tiene y un montón de cosas. Y no digo que sea imposible, pero es imposible políticamente. Entonces, Estados Unidos ¿a qué se comprometió? A reducir el 27% sus emisiones del 2025 respecto del 2005. El escenario del compromiso del país 2015 es hasta el 2030, ¿no? La Comunidad Europea, mucho más generosa, 40% con respecto a 1990. Es decir, si Estados Unidos hubiera puesto este 27% con respecto al 90, sería mucho menos, porque fue en el 2005 que llegó al máximo. Europa viene bajando desde mucho tiempo atrás y se compromete a más. Y además está dicho que si los demás hacen buena letra se puede comprometer a mucho más. Bueno, y así van todos. Y China hizo una cosa media rara, no rara, ¿sí? Muy cómoda. Dice: mi pico de emisiones va a ser en el 2030. Yo voy a crecer hasta el 2030. ¿Cuánto? No lo sé, ¿no? Ahora, la intensidad de emisiones, ahora sí estamos asumiendo una cosa con más carne. Es decir, la intensidad de emisiones por unidad de PBI se va a reducir un 60%. Pero eso porque están suponiendo que el PBI va a seguir a lo loco, a los chiles, ¿no? Por eso. Los países en desarrollo que dicen: nosotros necesitamos crecer, y todo este argumento, prometen reducciones que van del 15%, los más mezquinos, tipo Argentina, al 40%, respecto de los niveles que se supone que alcanzarían en algún momento en la próxima década, generalmente el 2030. Están diciendo: yo voy a reducir, si yo no hago nada, voy a tener este tipo de emisiones. Muy raro también cómo llegan a calcular ese tipo de emisiones en el 2030. Pero bueno, supongamos. Y de ahí bajo. Eso no quiere decir que va a bajar respecto de algún momento ahora o el pasado. Así que el compromiso que asumen los países, que han asumido la mayoría de los países en vía de desarrollo, Argentina, México, Brasil, bueno, los que quieran también, es de este tipo, excepto China, y muy parecida a China es Chile, porque empieza con Chile, debe ser por eso, que ellos también hablan de una reducción de la intensidad de emisión. Pero el resto dice: vamos a reducir respecto de lo que emitiríamos en el 2030. Es decir, es algo, pero no sirve. Bueno, de acuerdo con todas estas obligaciones nacionales presentadas, de las 1000 gigatoneladas que nos quedaban, se podrían emitir sin superar los 2 grados, quedarían en el 2030, depende de cómo uno hay incertidumbres, quedarían entre 150 y 450 gigatoneladas. No queda nada Así que con esto no se va a lograr la meta de 2 grados. La Secretaría de la Convención estima que con las metas que está proponiendo la humanidad hasta ahora, voluntarias, se llegaría a 3 grados, pero se superarían los 2. Entonces, ¿qué hizo la COP en la reunión? Se acordó que cada 5 años los países presenten una mejora, si pueden, y la próxima mejora es en el 2020. Y ahí es donde yo le veo el filón político a la cosa, porque en el 2020 nos van a apretar, porque somos los que estamos creciendo, y somos los que estamos emitiendo cada vez más. Los países europeos desarrollados no solo que no crecen, sino que han emitido, sus metas son de reducir, las nuestras no. Entonces está claro que va a haber, que el país, la Argentina, como todos los otros países, se van a tener que preparar. Eso sí, seguimos en un mundo de compromiso y de negociación internacional, porque también con lo que pasó con Inglaterra, lo que puede pasar con Trump, que todo esto vuelve por el aire, ¿está? Todos estos acuerdos. Esto es otra posibilidad. Entonces, hay que saber que pueden pasar las dos cosas. No sé cómo estoy con el tiempo, pero ahora quería hablar de la Argentina.
Bueno, primero voy a hablar de los cambios observados y proyectados, y luego, finalmente, voy a referirme a las emisiones argentinas y a la meta que la Argentina se comprometió en octubre del año pasado. Con el calentamiento, ¿cómo estamos? Bueno, ahí lo que ven es tonos claritos, yo no veo muy bien, tonos claritos rosados y tonos más oscuros. La línea que separa los oscuros de los rosados es la de medio grado, y decir que todo lo rosado es menos de medio grado, todo lo que está en rosado fuerte es más de medio grado. En realidad la Argentina, el aumento que tuvo es menos de medio grado, y en el planeta el aumento fue de... Bueno, esto es entre el 60 y 2010, pero en el planeta fue un poco más. Y en las zonas continentales mucho más. Sí, la Argentina salió favorecida, es decir, se calentó poco. ¿Y eso por qué? Porque estamos en un hemisferio oceánico, y los océanos se calientan más despacio porque tienen una gran capacidad termogénica. Si miramos San Luis, está dentro de una mancha, que la vamos a ver enseguida con más detalle, de negativo a no calentamiento, o calentamiento leve. ¿Qué es esto que está acá? ¿No? En el informe, estos son trabajos que se hicieron para la comunicación nacional, lo que se hizo fue dividir el país en 4 regiones. La central, que es la que estoy mostrando acá, la del litoral, la de los Andes y la Patagonia, ¿no? Obviamente que el clima no tiene fronteras, pero a los efectos de que las autoridades provinciales y la gente pueda encontrar las cosas más fácil, se los separó para que no tengan que mirar todo. Y lo que se ve que, bueno, en la provincia de San Luis, acá el 0 es este número que está acá, esta línea que está acá, y hay un 0,2. No se ve. ¿Eh? No se ve. No se ve, pero eso lo marco yo por aquí. No, es que no se ve el puntero del mouse. ¿Eh? Ah, no se ve, y hoy me lo dicen. Ahora, bueno. No, nadie tiene de esos que se... Bueno, no importa, me pago. Nada, acá tenemos... Lo que está en colores es que lo que es significativo, ya ha cambiado de forma estadísticamente significativa. Y acá la línea de 0 más o menos así, la de 0,2 por acá, 0,2 positivo por acá. En definitiva, el calentamiento ha sido muy... Si el país tuvo un calentamiento menor que las zonas continentales del planeta, San Luis tuvo todavía menor que el país. Así que desde el punto de vista del calentamiento no ha sido muy grande. La otra figura muestra para toda esta región que no ha habido cambios muy profundos. Otras zonas del país, por ejemplo la zona norte y patagónica, tuvo más calentamiento. Y además, una característica buena. Ustedes ven que está todo en rojo, quiere decir que es un calentamiento significativo. ¿De qué? De la temperatura mínima. Acá está la temperatura mínima. Cuando vamos a la temperatura máxima, hay enfriamiento. Así que fue bueno, porque las máximas no son tan máximas, aunque con algunas salvedades que voy a hacer ahora. Hasta ahora las máximas no han sido tan máximas y las mínimas, es decir, se ha reducido lo que sería la diferencia, digamos, la amplitud térmica. Siempre sabemos que la amplitud térmica no es buena, porque, bueno, nos favorece los extremos. Y San Luis en particular también ha sido favorecido por eso. Con lo cual, por ejemplo, ¿dónde está? Uno va para adelante, ¿eh? Auxilio. ¿Cómo hago? Para atrás, quiero decir. Sí. ¿Con qué? ¿Con el pie? Ah, con el pie. Bueno, este es el número de días con heladas, y este es el cambio del número de días de helada desde 1960. Y lo que vemos es que más o menos se ha reducido a la mitad el día con heladas en la provincia de San Luis. En general se redujo en todo el país, pero hay zonas donde se redujo más, en las zonas que están coloreadas, porque además es significativo, todo el oeste y algunas partes del norte, ¿no? Se ha reducido casi a la mitad. Ahora, ojo, porque en el 2013
y diciembre del 2013, enero del 2014 hubo una ola de calor impresionante en el país. Ola de calor que estuvo concentrada en el centro, llegó a Buenos Aires desde Mendoza, y todo más al norte todavía, hacia Bahía Blanca, cerca de la zona donde hubo un calentamiento excepcional, que fueron 3 semanas de calor, una que rompió un poco, y después otra semana de vuelta, con temperaturas arriba de 40 grados de máxima, por lo menos en Buenos Aires, y con mínimas arriba de 24. Entonces, fue la más larga e intensa registrada en la región. Y nosotros fuimos a preguntar al registro civil de la ciudad de Buenos Aires, que sí nos dio los datos, preguntamos en alguna provincia, por esta Luis nos puede ayudar. Hubo 544 defunciones más que lo habitual en esos meses. Pero, a ver, en esos meses se moría alrededor de la ciudad de Buenos Aires, de la gente que además tiene domicilio en Buenos Aires, no que los que vienen a morirse de otro lado. Eran, más o menos 5.000 por ese periodo, ¿no? 5.000, pero la variación entre un año y otro es 5.000, 5.050, 5.000, porque me pareció un número, no me acuerdo cuánto era, pero era 5.000 y algo, ¿no? Así que no había variaciones. Esta diferencia, estos 524, son 3 desvíos estándar, más de 3 desvíos estándar, es decir, bien significativo. Ahora, la gente cuando se muere, el médico pone un certificado, paro cardíaco, no pone ola de calor. Nunca vamos a encontrar. No importa de qué se murió, el asunto es que tenemos más y es significativo. Ahora, eso es la ciudad de Buenos Aires, que son 3 millones. De los 21 que podemos asignar a esta área, pueden ser más, ¿no? 7 por 5, 7 por 500 son más de 3.000, 3.500. No lo sabemos porque Buenos Aires tiene ciertas condiciones, hay mucha más gente grande y la gente grande es la que sufre las olas de calor más que los niños muy chiquitos y los infantes y los ancianos que el resto de la población, pero también tiene más facilidades sanitarias, más aire acondicionado, etcétera, si lo comparamos con el Gran Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Así que no sabemos, pero el orden de muertes son de esa ola de calor seguramente de 3.000 a 4.000, que es mucho menos que lo que le tocó a Francia en su ola de calor. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros usamos aire acondicionado, los franceses no. En Europa yo tenía compañeras que estuvieron estudiando allá, no en Francia, estaban en Italia, y todos esos días de la ola de calor se la pasaban en la oficina, porque en la oficina había aire acondicionado, ¿no? Es decir, no es usual, acá la gente está más acostumbrada al aire acondicionado. No digo que sea bueno, ni es el hecho objetivo. Entonces, este es uno de los problemas que no se conoce, porque sabemos de las inundaciones, sabemos de las muertes por inundación, y fíjense, La Plata 80, acá estamos hablando de 544, en solo la ciudad de Buenos Aires, y sabe cuánto fue, ¿no? Es decir, es muy grave esto, y es poco conocido. Bueno, otro de los problemas que tenemos es el retroceso de los glaciares que se han observado. Esta es una foto de Villalba y de Perito Moreno, antes y después, es decir, 1886, no 2009, está mal, ¿no? Y 2001, ¿no? Y ustedes ven lo que era el glaciar y lo que es ahora. Ahora, ¿qué pasa? Esto es en Mendoza, pero tiene cierta implicancia sobre San Luis. Y voy a explicar por qué. Acá, cuando antes precipitaba nieve, por ejemplo, o se derretía, no se derretía, se conservaba, y después cuando venía el verano, se licuaba. Ahora, lo que cae acá, se escurre directamente. Entonces me cambia el hidrograma. Lo que yo tenía en Mendoza, por ejemplo, en el río Atuel, en 1905, o 8, perdón, era, el máximo lo tenía en enero, en febrero ya caía, pero era la línea azul. Y en 1995, y puede ser haber cambiado más todavía, es este otro hidrograma, donde se va corriendo el máximo y los modelos nos dicen, también cuando le metemos toda la información, que se va a seguir corriendo. Es decir, ¿qué va a hacer entonces? ¿Qué tiene que hacer Mendoza? Tiene que repesar. Ahora, el lío Mendoza lo tiene con La Pampa, pero San Luis podría ser parte.
porque acá pasa el desaguadero, y es un río que viene de Mendoza, y los mendocinos van a represar sin consultar aguas abajo. Deberían consultar porque es un potencial que no se está aprovechando, por lo menos que yo conozco, ¿no? Y es importante, porque yo estuve ahí en la orilla del río, y es un río importante, mucha agua que va ahí, ¿no? Ahora, obviamente que Mendoza va a tomar medidas en algún momento, porque la crisis se le viene, no solo porque probablemente tenga menos agua, sino que además no la tiene cuando hace falta, que es en el verano. En el verano tiene que regar, ¿no? Entonces, así que ese es un tema para pensar. Bueno, los cambios proyectados en temperatura, acá lo que se ha presentado es el futuro cercano. No sé, yo de ahí te ve algo. ¿Por qué? Yo lo veo perfecto. No vas a pagar, si pagamos las luces, puede ser. Y ahí van a estar las luces. Más. Ahí está. Ahora sí. Bueno, y también usted me tenía que haber avisado. Yo de acá no veía, pero digo, algo es el ángulo, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata? Escenario 8,5, escenario 2,6. Igual que como se hace más o menos en todos lados. Futuro cercano, del 2021 al 2040, futuro lejano, fin de siglo, ¿no? Y esto sí ya no se ve aumento del orden de medio grado. Es decir, en el futuro cercano nosotros estaríamos pensando que va a haber un calentamiento más o menos como el que hasta ahora hubo, un poquito más, pero sí en menos tiempo, así que se va a acelerar. Pero otra vez, cuando lo comparamos con el mundo, va a ser mucho menor que el calentamiento previsto en el mundo. Excepto, claro, si vamos al escenario de mayor definición, cuando estamos ya en el calentamiento, incluso en la zona esta, hay lugares de 6-7 grados. Es decir, la zona que más se va a afectar es ya se insinúa en el futuro cercano, en el escenario más desfavorable, una lengua de calor a lo largo del oeste de los Andes. Es una zona que tiene poca ventilación, poca intercambio con el resto de la situación de la atmósfera. Así que el futuro cercano, el aumento de temperatura, no depende mucho de los escenarios, es decir, entre este y este no hay gran variación. Eso es porque todo lo que va a pasar del clima al 2050 está dado ya por las definiciones anteriores y no por lo que vamos a hacer, pero sí en el futuro lejano. Y va a estar entre 0,5 y 1 grado y una aceleración, pero siempre menos que el planeta. Y en el lejano teníamos aumentos de 0,5 a 3,5 grados del promedio en esta zona. Ahora se ve tampoco. Esta es la zona donde estamos estando un calentamiento muy fuerte. En promedio 3,5 grados, pero con algunas localidades de más de 6. Bueno, el número de días con heladas, obviamente, más calentamiento, menos días con heladas. Por eso líneas azules del orden de 10 a 20 días menos con heladas. La gris se va a favorecer, en sereno. Ese sería el más probable, entre estos dos, pero básicamente no hay mucha diferencia. Así que esperamos menos heladas. Olas de calor, estamos hablando de quizás del orden de entre 0 y 5 o entre 2 y 5 días más de olas de calor por año, que serían aumentos relativamente pequeños. Ahora, en algunas zonas, bueno, en el futuro lejano ya es otra historia, ¿no?
otras más en el norte. Bueno, ¿qué observamos con la precipitación? ¿Qué ha pasado? Esta es la precipitación en una localidad de Corrientes. Monte Casero, no es Corrientes, Monte Casero, ¿no? Y se ve cómo varía de año a año, ¿no? Y una cosa interesante, si yo tomo el desvío estándar hasta el año creo que 70, ¿no? Es esto que está acá, esos valores a veces se sobrepasaban tanto para abajo como para arriba, pero esa misma línea después nunca bajó. Incluso años que bajó mucho, todavía se mantuvo dentro del límite anterior y nunca fue superado. Y en cambio, bueno, para arriba mucho más. Hay una tendencia lineal marcada. Bueno, uno podría pasarse la tarde mostrando Córdoba, Santa Fe, bueno, se muestra un gráfico de otro tipo, que es cómo aumentó la precipitación en todo el país, en líneas en colores azules. Estos son milímetros por año, pero como estamos hablando de 50 años, donde dice 2, hay que leer 100 milímetros de aumento, ¿no? Y vemos que San Luis ha sido favorecido. Es decir, no aumentó mucho la temperatura, al contrario, en una zona incluso disminuyó y aumentó la precipitación. Así que el balance hídrico fue positivo, ¿no? Posiblemente habrá habido algún lugar que se inunda, pero no es mucho porque es una zona con mucho relieve. La única zona del país donde hubo aumento significativo, una disminución significativa, fueron los Andes patagónicos, y lo mismo pasó del lado chileno. Ahí sí. Bueno, esto es el cambio en la bueno, es el detalle para San Luis, el detalle de la región. Y acá tenemos aumentos significativos en La Pampa, sobre, bueno, y acá en el norte. Es decir, en general está en el orden de más o menos 100 milímetros de aumento. Y a nivel más regional, uno podría plantearse lo que pasó entre 1950, 70, 80, 2000, que fue el periodo que hubo un gran cambio. Después ya no se estabilizó bastante. Y la serieta de Mil, como en esta región más norte-sur, se desplazó hacia el oeste, simplemente por la de 800 para allá, 600, y esto significó un avance de la zona productiva, agrícola, capacidad, actitud productiva para la agricultura, que en general se marcaba en la serieta de 300 milímetros del sur, 800 del norte. Más o menos algo así como 10 millones de hectáreas, 100 millones. Ahí me acordé ahora, ¿cuántos? 10 millones de hectáreas. Acá no está subiendo. No, son 100 millones de hectáreas. Con altitud, no quiere decir que va a hacer altitud por el clima, después está el suelo y otras cosas, ¿no? Y los negocios. Pero de eso sí se aprovechó. Hay una cosa interesante, la Argentina pasó en los últimos 30 años de 30 millones de toneladas de granos a más de 100. Incluso este año, con todo lo que teníamos con dólar atrasado, que teníamos, se van a sacar más de 100, 105. Y probablemente el año que viene explote a 120 o lo que sea, ¿no? Ahora, esto fue por precios, porque hay una relación de precios favorable con respecto a la ganadería, por ejemplo. Fue tecnología, nuevas posibilidades, y también clima. Y la verdad que todavía sigue sin saberse muy bien cuántos estados. Hay unas estimaciones muy gruesas de que la tercera parte de esto fue clima. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque ahora está toda la expectativa de que se va a llegar a 150 millones de toneladas o 200, y habrá que ver, porque el clima ya no va a ayudar más, ¿no? Y medio que eso evidentemente fue clima, lo muestra este gráfico. Este gráfico es lo que muestra año a año, es la área cultivada en millones de hectáreas, que ustedes saben que pasó de 20 millones a 30 o 30 y pico, un poquito más, ¿no? En todo el país. ¿Y cómo se distribuyó? Esto es la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos y algunas cosas como la Patagonia. Básicamente no cambió mucho.
La del medio es la Pampa San Luis, pero por alguna razón que yo no entiendo, porque yo he ido a la sur de la provincia de San Luis, es muy agrícola, y no creo que fuera agrícola en 1970. ¿Alguno que pueda dar un aporte? Bueno, yo soy un más viejo de todos, así que... Sí, hay una posibilidad que hemos estado discutiendo en otro momento, que las estadísticas reales que tenemos de cuántos se cultivan son muy malas. Bueno, eso es lo que yo... En La Pampa y en San Luis. Eso es lo que yo sospechaba, porque mi vivencia es que no, que realmente acá aumentó la agricultura. Yo hace 20 años trabajo en la provincia de San Luis, en INTA trabajo yo, y lo que he visto es una explosión agrícola. Claro. Entonces, si uno me pregunta, si a la apurada tenía que ir 10 veces más que hace 20 años. Exacto. Bueno, no lo muestra el gráfico, es una estadística sacada del Ministerio de Agricultura de la Nación. Cuando vamos a la región, que ya es Santiago del Estero, Salta, Chaco, Córdoba, Formosa, Neuquén, toda la zona de semiárida, ahí no cabe duda, seguramente. Se pasó de 4 millones o un poco más a casi 8. Casi todo el aumento de la superficie sembrada sería lo mismo. Aparte un aumento de rendimiento por menos sequía, etc. ¿no? Pero de eso no nos quejamos. En realidad el cambio climático no nos fue tan mal. Hubo campos, lagunas alambradas ahora, ¿no? Alguna gente se perjudicó, pero en general me parece que no. El otro problema que hubo con la lluvia es que aumentaron los extremos. Y ahí yo tengo muchas gráficas, discúlpenme, no tengo de esta zona, pero tengo esto que muestra Buenos Aires, es el número de días con precipitaciones arriba de 100 milímetros, ¿no? Cada década, ¿no? Entonces el mes empieza en 2010, 2020, etcétera, etcétera, y se ve que estábamos en uno o dos casos al principio de precipitaciones arriba de 100 milímetros, y pasamos a más o menos arriba de 5. Así que hoy en la ciudad de Buenos Aires tenés un año cada 12 promedio tenés una precipitación arriba de 100 milímetros. Y eso es una barbaridad, porque con 30 o 40 milímetros ya se inunda la mitad de la ciudad. Bueno, ni hablar de La Plata, que no la sacamos porque si no... Bueno, las lluvias más intensas, inundaciones más frecuentes, y nosotros tratamos de ver cuánta gente se murió por las inundaciones, y no lo sabemos, porque lo que hicimos es buscar en los diarios, porque también ahí ya es, entre 1997 y 2015 hay registrados en los diarios Nación y Clarín, que tenemos la posibilidad de acceder, 217 muertes. Y lo pongo porque para comparar el efecto para la zona de calor. De esto la Argentina ya tomó conciencia, porque se ve, porque tiene daños que no son solamente vidas, sino que daños materiales, y toda la sociedad y el gobierno, hay que hacer algo. Tengo una duda, lo perjudicó mucho a Scioli en sus elecciones. Ahora, en la zona de calor no hay noticias, y que mucho más. Solamente una ola de calor, más que todas las inundaciones. Bueno, no debemos hablar de los cambios proyectados en precipitación, porque los cambios no son muy sustanciales, excepto en el largo plazo y en el escenario peor, donde habría un aumento moderado de las precipitaciones en el centro del país, que sería por acá. Pero en general, si vamos a un escenario más corto plazo, hasta mediados del siglo, los cambios serían pequeños y del orden de lo que nosotros estimamos que es el error con que estamos trabajando. Entonces, mejor no decir nada. Lo que sí podemos decir es que, bueno, ¿no? Como los cambios tienden a ser positivos, aunque dentro del error, por lo menos podemos decir que no va a volverse a las condiciones previas al aumento que tuvimos en las primeras, desde el 1960 para acá. Es decir, que no volveríamos a 1960. Y eso ya es una buena noticia. Pero sí tenemos aumentos en todas las proyecciones aparece, y eso es algo que se está observando en todo el mundo, es algo que físicamente tiene su explicación también. No solo va a haber aumento de olas de calor, sino también las precipitaciones se van a volver cada vez más intensas. Es decir, no es tanto que el total de la precipitación va a aumentar, sino que va a estar distribuida más en lluvias intensas y menos en lluvias pequeñas. Bueno, ahora vuelvo ya terminando, Argentina y la negociación internacional. ¿Dónde estamos parados nosotros?
Alguna gente dice, no, pero la Argentina emite poco. Bueno, según que es poco. Las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2010 eran el 0,9 del total mundial. Más o menos en línea. ¿Cuántos somos de la población mundial? Pero somos 0,5. Ah, el porcentaje. El porcentaje. La primera. Como referencia, muchos países desarrollados emiten menos que Argentina. Empecemos por ahí. Por ejemplo, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Grecia, Portugal, Finlandia, Suecia. Claro, son países más chicos. Así que el nivel habría que ver por habitantes, ¿no? Las emisiones de gases de efecto de invernadero de Italia y de Francia son del 1%. Claro, ¿qué pasa con Italia, con Francia, que tienen nuclear? Mucho, ¿no? España no emite más que Argentina. Así ya, porque el 1% pero son 180 países. 1% 80 son 180%. Entonces, no, está bien, Estados Unidos emite el 14% o el 16% y China el 24%. Y bueno, esos son los grandes villanos. Pero los demás también aportamos más que todos ellos juntos, ¿no? En el ranking mundial de emisiones, la Argentina está en la posición 19, bueno, según los órdenes, porque el problema es que todos los países hacen sus inventarios, pero no lo hacen el mismo año, y según como uno lo toma, está entre 19, 20 o 21, pero estamos ahí entre los 20 países de más emisión. Y las emisiones por habitante. Estados Unidos, 22,3, la OCDE en promedio 15, Portugal, Grecia, miren que no tiene que ver mucho con el desarrollo a veces. Son los dos países más pobres, no están todos los países acá, Holanda, 12,7, para dar una idea, Portugal y Grecia están arriba de 10, la Argentina, en el 2012, 10. Y abajo nuestro, por habitante, Polonia, bueno, sí un país, pero está China, está Italia, está Francia, España. Así que, ¿somos o no somos emisores? Nos van a poner la presión que es obvia, ¿no? Si cambia el uso de suelo, es decir, pues tenemos el problema de que hay discusiones de cómo se está haciendo eso, que hay mucha incertidumbre, igual estaríamos hoy. El promedio mundial es 7,2, estamos bien por arriba del promedio, 7 contra 10. ¿Qué hizo Argentina en París? Propuso una meta incondicional y una condicional. No fue el único, nos copiamos de otros países. Nos copiamos, digo, porque yo no participé mucho, pero sin la discusión. Y por fortuna, una de las subsecretarias, Débora, la tía de Guado de Pedro. No, pero es una mujer de carrera, ¿no? Y había estado en varias reuniones y había visto que los brasileños, los mexicanos, todos no eran mezquinos. Con las incondicionales, con las condicionales, eran generosos. ¿Por qué? Porque la Argentina lo que ofrece es una reducción al 2030 del 15% incondicional y un 30% condicionado que nos venga ayuda económica, ayuda no, que haga inversiones externas para eso. Entonces esto sería un drive de inversión. Como Débora afortunadamente había estado en varias reuniones, los convenció con su autoridad política al resto de que había que poner una meta condicional más o menos interesante para poder atraer inversión. Entonces la Argentina ofreció 15 y 30. Y lo que está acá es el mercado, pero con una pequeña trampa. Todo lo que se hizo después del 2005 se considera reducción. Por ejemplo, los biocombustibles, por ejemplo, las luces incandescentes, toda una serie de cosas que han reducido emisiones. Entonces se las considera como reducción. No es el único país que hizo eso, ¿no? Lo dice el documento. Entonces estaríamos por acá, en el 2030, que me parece exagerado, esto seguramente está más abajo, y acá estaríamos con la reducción incondicional, perdón, del 15%, en la cual ya está metido por lo menos un 8% que ya ganamos, porque ya está, son las centrales nucleares que se hicieron, o cosas que ya se hicieron. Y acá sería la condicionada. La condicionada lo bueno que tiene que en el 2030 llegaríamos a más o menos el nivel de 2005. Ahora, ¿cuándo subió este gobierno? Ustedes escucharon que Macri tomó una posición ambientalista. Entonces,
en la Secretaría ahora Ministerio de Ambiente, están trabajando para, en la próxima reunión de la COP, que es en noviembre, en Marrakech, ir con una nueva propuesta, mejorar las cosas. ¿Por qué se puede? Porque fíjate que en realidad lo que ofrecieron de reducción es un 7%. Con respecto a la intenta. Sin hacer nada, con los cambios tecnológicos que va a haber en el mundo, ya está, ¿no? Entonces, ¿cómo va a cumplir la Argentina los compromisos pasados, los que ya tomó o los que va a tomar al futuro? Te estoy diciendo más o menos, yo recomendé 20-40. Que Argentina pase a 20-40 porque le va a dar un impacto al mundo, que estamos haciendo las cosas. Y además que hay muchas cosas para hacer y no va a haber gran dificultad, no nos va a costar nada. Como otros países, Argentina va a ganar con mayor eficiencia energética, que es la primera cosa que hay que reducir. El manejo de la basura, los modos de transporte, hay un proyecto para que no carga, y alguna vez se va a hacer, bueno, eso va a significar que mucho menos transporte se va a hacer por... Entonces, el problema con los modos de transporte es que, claro, también es cierto que se va, por carga, por unidad de carga se va a emitir menos, pero va a haber más carga, así que también está, pero en general va a ser positivo. Y sobre todo el transporte por automóvil. Cuando una persona se desplaza en un automóvil, yo por ejemplo no, pero otro, 70 kilos, ¿no? Un auto promedio chico, 1500 kilos. Ahora, cuando hay que desplazar a la persona con el auto. Hay que consumir para desplazar 20 veces más que la persona. Es decir, que estamos usando el motor de combustión interna, con mucha mejora que tenemos, está en el 35%. Lo otro se pierde en calor. Y la quinta parte, y 20 veces menos, es lo que realmente transporta a la persona. Es decir, que cuando nosotros nos vamos en el auto, estamos consumiendo apenas el 2% para transportarnos y todo el resto se pierde. Entonces, evidentemente, el transporte público es la gran oportunidad para reducir emisiones. Y otra cosa que también se ve como muy posible, la mayor eficiencia en los edificios, y ya no solo en los edificios nuevos, sino en los viejos, hay posibilidades. Hay lugares, por ejemplo, en esta ciudad de Turquía es obligatorio tener paneles solares para el edificio. En Japón, en las terrazas verdes, y así, ¿no? Bueno, y además tenemos cosas que son muy especiales de la Argentina. Captura y secuestro de carbón. Nosotros con la forestación, que no es una de las medidas tomadas en el cálculo que hizo la Argentina para hacer, porque hicieron un estudio, ¿no? No se consideró la forestación como sumidero de carbono. Y en biocombustibles se consideró, pero ya las propuestas que están, ya los análisis que están haciendo en el gobierno actualmente es llevar los biocombustibles al 20 y al 25% del coste, que ya está en el 10%, ¿no? Mucho más que lo que se consideró en estas metas. Después está el tema del hidrógeno. El hidrógeno es una combustión que no libera tanto calor, es una combustión fría, ¿no? Y entonces la eficiencia de un motor de hidrógeno, que se llaman celdas de combustible, está en el orden del 60%, ya estamos al doble de eficiencia que en el otro caso. Y el hidrógeno bueno, claro, el hidrógeno no está, hay que hacerlo con algo, y si lo hacemos con energías sucias, a eso no ganamos nada, o ganamos poco porque hay algo más de eficiencia en el motor. Pero la Argentina tiene mucha energía eólica y no va a poder usar toda la energía eólica disponible que tiene, porque solamente puede usar la tercera parte para electricidad, porque si no el sistema se desequilibra. Entonces hay una gran posibilidad. Y el hidrógeno ya es una realidad comercial. Japón ya tiene las 3 compañías japonesas un compromiso, no un compromiso, ya la lanzaron al mercado los autos a hidrógeno a un precio relativamente módico, 70.000 euros, o dólares, no me acuerdo, dólares, creo, que no son baratos, pero bueno, pasa con todas las tecnologías. Y el gobierno japonés ya está instalando la red de distribución de hidrógeno. Así que ya viene eso. Y después tenemos energía eólica, solar. Además tenemos la posibilidad de pasar de gas por petróleo, por Vaca Muerta.
donde está un poco parado la cuestión petrolera, pero el gas no, porque el gas es un mercado, es decir, el petróleo es más un mercado global, en el gas tiene mucha influencia la distancia, entonces el hecho de que podamos producir gas por fracking, por shale gas, es más posible que el gas petróleo, que el shale petróleo. Así que habrá que ver, no sé, yo no soy un experto en eso, pero de todas formas estas son las cosas que la Argentina tiene muchas posibilidades de reducir mucho más que el 20%. Pero bueno, siempre hay que ser un poco conservador. Bueno, gracias.